Buenos días. Les saludamos desde Cádiz. Hoy es 5 de noviembre de 2005. Estamos en el Hospital Puerta del Mar. Son las 8:20 de la mañana. Hacen 16 grados y está un poquito nublado, pero seguro que luego va a salir el sol. Un día estupendo de otoño para comenzarlo con una excelente sesión clínica como la que nos va a dar la doctora Nuria Avilés, que es una R2 de reumatología, que está rotando con nosotros y que estamos encantados de que haya venido con nosotros hoy aquí a mostrarnos este caso. Adelante, Nuria. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a empezar a presentar la presentación con un caso clínico. Pues el caso clínico se trata de una mujer de 77 años que como antecedentes personales pues es hipertensa, tiene una insuficiencia cardíaca y una fibrilación auricular desde hace un año por la que está anticoagulada con Syntrone. El motivo por la que acude la mujer a la consulta es porque tiene la presencia de una necrosis distal de ambas manos de unos 15 días de evolución. A la exploración física, pues bueno, destaca una necrosis distal de ambas manos, que es mucho más llamativa en la mano derecha. En la mano izquierda, pues se ve unas lesiones puntiformes necróticas también en las falanges distales. Esta paciente, pues no tenía antecedentes de fenómeno de Raynaud y tampoco la sintomatología clínica, pues no tenía asociación temporal entre las lesiones y el frío. Entre las pruebas diagnósticas de laboratorio, pues se realizó un hemograma, una bioquímica y un sistemático de orina que fueron completamente normales. La coagulación fue normal, a excepción del INR por estar anticoagulada con el Syntrone. Y bueno, todo el estudio inmunológico como factor reumatoide, ANA, ANCA, anti-DNA, N, los anticuerpos anticentrómero, el complemento y demás, pues fueron negativos o normales. Solamente destacaba pues una VSG y una PCR elevada y en el proteinograma pues se veía un aumento de alfa-2. Entre otras pruebas que se hicieron, pues se hizo una placa de tórax y un ecocardiograma que fueron completamente normales también y una codoppler de los miembros superiores. En esta codoppler pues se objetivaba una ausencia del flujo a nivel del arco palmar e interdigitales derechas. Se realizó después una biopsia cutánea donde se demostraba que había un compromiso de la dermis e hipodermis con una necrosis y una presencia de trombos intravasculares de pequeño y mediano vaso, donde no había vasculitis. Para ampliar el estudio, pues se hicieron otras pruebas diagnósticas, entre ellas un TAC tóraco-abdominopélvico que fue negativo, unos anticuerpos anticardiolipina que también fueron negativos y unos inhibidores lúpicos, que todas estas pruebas pues fueron negativas. Se determinó el criofibrinógeno en plasma, que fue positivo, con un criocito del 2%, y entonces ante la confirmación de la enfermedad por criofibrinogenia, pues se inició tratamiento con metilprednisolona 60 miligramos al día y aciatioprina de 100 miligramos al día. La paciente pues tuvo una lenta mejoría con delimitación de las lesiones cutáneas y una autoamputación de las falanges necróticas. Con esta paciente, ¿qué pasó? Pues tuvo una mala evolución clínica evidentemente y a los 4 meses falleció por una infección respiratoria. Después de la exposición de este caso clínico, pues voy a hablar de la enfermedad de la criofibrinogenia. Esta enfermedad es un trastorno poco frecuente y bueno, se caracteriza por la precipitación en el plasma de un complejo proteico formado por 3 elementos, por el fibrinógeno, por la fibrina y por los productos de la degradación de la fibrina. Hay 2 tipos de criofibrinogenia, que es la criofibrinogenia primaria o esencial, donde no hay etiología ni asociación, y una forma secundaria. A continuación pongo una tabla donde se ven las asociaciones de la criofibrinogenia secundaria. Son múltiples, como podemos comprobar. Bueno, entre ellas pues están el grupo de las coleganopatías y enfermedades autoinflamatorias, las infecciones como por el micoplasma, por la clamidia, por la Klebsiella, luego la parte de las neoplasias y otros procesos malignos, donde se pueden observar pues múltiples tumores, trastornos tromboembólicos y bueno, fármacos como pueden ser los anticonceptivos orales y luego ya pues diabetes, enfermedad pulmonar crónica, el embarazo.
La patogenia, pues esta enfermedad, la patogenia es desconocida, entonces la hipótesis más aceptada pues parece ser la presencia de unos niveles altos de alfa-1 antitisina y alfa-macroglobulina, que estas proteasas pues lo que hacen que inhiben la plasmina, que es el principal agente fibrinolítico del plasma. Entonces esto conlleva el acúmulo de criofibrinógeno que coagula con la transmina y se produce una oclusión de las arterias de pequeño y mediano vaso. Si esto afecta a las arterias terminales, pues acaba produciéndose lo que es la isquemia y la gangrena. Entre las manifestaciones clínicas, pues el principal órgano afectado es la piel, que se puede afectar hasta un 80%. Y bueno, estas manifestaciones cutáneas pues se producen por una trombosis inducida por el frío, por una hiperviscosidad sanguínea y por una reactividad vascular. Aquí he puesto también una tabla donde vamos por orden de frecuencia de las manifestaciones clínicas, donde se puede observar que de un 50-80% pues se produce una sensibilidad al frío, unas ulceraciones dolorosas de un 45 a un 50%, también por aparecer púrpura, lívido, hasta unas artralgias entre un 5 y un 10%. Está claro que, bueno, que cualquier órgano pues, puede haberse afectado, pero las partes del cuerpo que más se afectan, como he puesto en las imágenes, pues son las manos, las orejas, los pies, la nariz y los glúteos. Esto es debido a que son zonas que mantienen una temperatura más fría y aparte pues, de esta sintomatología se puede asociar pues, un síndrome constitucional constituido por malestar general y presencia de fiebre elevada. Esto es producido pues, por una liberación de citoquinas que están asociadas a la isquemia y a la necrosis tisular. Otras manifestaciones clínicas aparte que se puede dar de las manifestaciones cutáneas, pues los eventos trombóticos que ocurren más o menos en un 25%, constituidos pues, bueno, pues por una ACV, un infarto agudo de miocardio, una isquemia intestinal, una embolia pulmonar, una trombosis arterial y venosa de la retina y por último una gangrena. Aquí he puesto un estudio que se hizo en el 2009, donde bueno, el objetivo pues era describir la prevalencia y los síntomas clínicos que se producían en una serie de pacientes. Para ello se estudiaron unos 2.312 pacientes, de los cuales 515 pues dieron positivos para los test que se hicieron y unos 455 que estaban asociados a crioglobulina. De esos pacientes, pues 60 pacientes se incluyeron los que estaban con criofibrinogénemia, con sospecha de criofibrinogénemia y los que no tenían presencia de crioglobulinas. Entonces, pues entre las manifestaciones clínicas que se vieron, pues fueron una necrosis en un 36%, una púrpura en un casi 50% y unas artralgias en un 30%. Como complicaciones que se produjeron de esta enfermedad, pues gangrena, septicemia y bueno, de las falanges. La enfermedad se caracteriza por los vasos de mediano calibre, que esta enfermedad pues se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades, como son la enfermedad por crioglobulinemia, una enfermedad vascular periférica, una PTT, una coagulación intravascular diseminada, una necrosis por dicumarínicos
los estados de hipercoagulidad hereditarios, también el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, las embolias por cristales de colesterol, otros tipos de vasculitis, la calcifilasis y una púrpura fulminante. A continuación he puesto pues, las lesiones cutáneas más características de cada enfermedad que he dicho anteriormente del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la crioglobulinemia pues se caracteriza por tener la presencia de unas máculas eritematosas que pasan a ser pápulas purpúricas en miembros inferiores. También puede aparecer la asociación de un fenómeno de Raynaud, de libedoacrucianosis, y también aparece una hiperpigmentación posinflamatoria que se exacerba con la clínica con la exposición al frío. También, aparte de los miembros inferiores, pues puede verse afectado la cabeza, el cuello y otras superficies mucosas. La enfermedad vascular periférica pues se caracteriza por tener cambios de color, unos cambios de temperatura, también se caracteriza por tener disminución del crecimiento del pelo y las uñas, y que comienza con la presencia de unas úlceras que, si la enfermedad sigue evolucionando, pues se puede llegar a producir gangrena. La enfermedad de embolia por cristales de colesterol, pues bueno, puede aparecer mucha sintomatología, pero lo más frecuente es la aparición de líbedos reticulares, que es una decoloración de la piel reticulada, moteada o eritematosa que palidece a la vitropresión. Comienza por las pies y las piernas y también puede verse afectado los muslos, las nalgas y la parte posterior. Aparte del líbedo, pues también se puede ver cianosis, úlcera, como podemos ver en las imágenes, y la presencia de gangrena. Otro síndrome que se da en este tipo de enfermedad que he puesto en la imagen, pues es el síndrome del dedo del pie azul. La púrpura palpable, que es la imagen que muestro a continuación, lo que hay que tener en cuenta y es importante en esta manifestación clínica es que no toda la púrpura palpable es una vasculitis y no todas las vasculitis se presentan como púrpura. El síndrome antifosfolípido, pues también el líbedo reticularis es la manifestación cutánea más frecuente, aunque también se pueden asociar pues otras manifestaciones como puesto hemorragia en astilla, una úlcera, necrosis cutánea y una pseudovasculitis. La calcifilasis, pues bueno, las lesiones que caracterizan a esta enfermedad son unos nódulos violáceos y unas placas dolorosas subcutáneas que pueden progresar, que progresan a úlceras isquémicas o necróticas, que a menudo se pueden sobreinfectar. En la primera imagen pues vemos los cambios isquémicos que se producen y luego, conforme va evolucionando la enfermedad, pues ya aparece lo que es la necrosis cutánea y por último ya la gangrena. Y aquí he puesto pues, bueno, unas imágenes de la necrosis cumarínica, las lesiones que producen y de la PTT. También en el diagnóstico diferencial, aparte de las enfermedades que he dicho anteriormente, pues hay que tener en cuenta otra serie de trastornos cutáneos primarios, como son la urticaria, el líbedo reticularis, una dermatosis neutrofílica, la lipodermatoesclerosis, la paniculitis o la perniosis idiopática. En cuanto al tratamiento, pues la verdad que en esta enfermedad el nivel de evidencia científico es bajo, solamente hay pocos estudios realizados y los estudios que se han hecho pues son serie de casos. Hay que tener en cuenta que ningún tratamiento se ha demostrado que siempre que sea eficaz y que bueno, que el tratamiento de la esencial es mucho menos satisfactorio que el de la criofibrinogenemia secundaria. En los casos leves, pues su tratamiento es sintomático, como evitar la exposición al frío, evitar el tabaco y evitar los agentes simpaticomiméticos. En resumen, hay que evitar pues, una posible exacerbación de los síntomas o la precipitación de las trombosis debido a la actividad vasoconstrictora. Cuando ya se producen casos severos de la enfermedad, como la aparición de úlceras o una necrosis cutánea, pues se pueden utilizar diferentes fármacos. Entre ellos pues, está el grupo de los anticoagulantes, los fibrinolíticos, los corticoides, los inmunosupresores y también se puede utilizar incluso plasmaféresis. Dentro de los fármacos pues encontramos el estanozololar, que se administra de 2 a 4 miligramos cada 12 horas. El inconveniente de este fármaco pues que bueno, que hay que esperar varios días hasta que comienza el efecto. Entonces, en un evento agudo pues no se puede utilizar. En pacientes que utilizan este fármaco pues hay que tener un control periódico cada cierto tiempo por los efectos secundarios que se pueden producir, entre ellos alteraciones hepáticas. Otro fármaco que también se utiliza es la prednisona a dosis de 10-60 miligramos al día, que se puede utilizar asociado a ciatropina o clorambucil. Y el tercer fármaco pues es la streptokinasa o la alteplasa. ¿Qué pasa con estos tipos de fármacos? Que son muy limitados a largo plazo.
La plasmaféresis y la anticoagulación, pues bueno, se utiliza cuando existen niveles altos de criofibrinogen en plasma y cuando se asocia a proteínas monoclonales, como son el mieloma, la enfermedad por macroglobulinemia de Waldenström, una hiperviscosidad o cuando hay una trombosis clínicamente significativa. El tratamiento de la criofibrinogénemia secundaria, pues la misma palabra lo dice, hay que tratar la causa subyacente. He puesto ya aquí los diferentes grupos que expliqué anteriormente, pues tratar la causa de la colegenopatía, de las infecciones si está producido por infecciones, de los tumores, de los trastornos tromboembólicos, si está producido por algún fármaco o por otro tipo de enfermedad. Muchas gracias y bueno, muchas gracias también por vuestra atención. Muchas gracias, Nuria. Nos dicen desde Algeciras el doctor Paco Russo que se ve muy bien y que se oye muy bien la sesión y nos ha felicitado por la excelente presentación que nos ha hecho nuestra amiga Nuria. Bueno, el caso es muy interesante. Yo solamente querría pedirle a Nuria su opinión sobre por qué un criocrito tan pequeño ha sido capaz de dar lesiones tan llamativas en esta señora, porque llama mucho la atención la presencia de lesiones tan extensas. Bueno, la doctora Nuria no se puede poner ahora mismo. Posiblemente una de las posibles causas sea que ante vasos tan pequeños, variaciones mínimas en la viscosidad de la sangre pueden producir lesiones. Sobre todo, como vemos, la piel es un síntoma guía para todo lo que son síndromes de viscosidad o trastornos embólicos, tal como podemos ver en las vasculitis y podemos ver en diferentes manifestaciones. La clasificación de Chapel-Hill de las vasculitis así nos lo indica, orientándolas por el tamaño de vaso, y a partir de ahí podemos sacar cuáles son los órganos afectos. En definitiva, pues bueno, un caso muy interesante y agradecemos a Nuria su colaboración durante todos estos días que ha estado con nosotros. Le damos las gracias y esperamos que no se olvide de nosotros como nosotros de ella. Muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión.